Yo soy el padre José, y esto que voy a contar no lo he dicho nunca, ni en homilías, ni en confesiones, ni en los retiros. Lo he cargado en el alma durante 34 años, como se carga una piedra dentro del pecho, y ya es momento. No para escandalizar, ni para buscar atención, sino porque hay verdades que, si uno las calla demasiado tiempo, empiezan a doler más que el pecado mismo. Corría el año de 1989. Yo tenía apenas 4 meses de haber sido ordenado sacerdote. Me mandaron a un pueblito enclavado en la Sierra de Puebla, una parroquia olvidada, sin luz eléctrica y con una sola campana que ya no sonaba. Me acuerdo que el obispo me dijo: «Padre José, allá no hay nada, pero la fe es fuerte. Cuídelos». El templo era antiguo, de esos que huelen a humedad, a madera vieja, a incienso dormido en las paredes. Había imágenes partidas, bancos disparejos y una sacristía donde el polvo era más fiel que cualquier feligrés. Pero yo estaba emocionado, ilusionado, con una fe recién salida del seminario y un corazón dispuesto a entregarse entero. Todo comenzó una noche, cuando escuché por primera vez un sonido dentro del templo a eso de las 3 de la madrugada. Pensé que era un animal, o el viento, porque en esa zona los tejones y los murciélagos hacen de las suyas. Pero al día siguiente encontré una vela encendida en el altar. Nadie tenía llave, solo yo. Me inquietó, sí, pero no dije nada. Tal vez alguien se había metido. Tal vez algún devoto entró por una rendija. Me dije que no era para tanto. La segunda vez fue distinto. Yo estaba rezando el breviario en la capilla lateral, cerca del antiguo sagrario, cuando escuché claramente una voz de hombre, grave, serena. Decía mi nombre. No gritaba, lo susurraba. José. Me paré de golpe. Recorrí toda la iglesia con una lámpara en mano. Revisé cada rincón, cada banca. Nada. Solo el silencio. Solo el eco de mis propios pasos. Ahí comenzó todo. Durante semanas empecé a notar cosas que no sabía cómo explicar. El agua bendita de la pila se evaporaba todas las mañanas, como si alguien la usara por las noches. El aceite de la lámpara del Santísimo se consumía más rápido, aunque yo no la encendiera. Y una sola vez, encontré una hostia consagrada fuera del copón, intacta, colocada sobre el altar, envuelta en un pañuelo blanco bordado con letras que yo no supe descifrar. Nunca supe si era latín o algo más antiguo. Pero lo que realmente me marcó sucedió un viernes, después de la misa vespertina. Me quedé recogiendo unos libros en la sacristía cuando escuché un murmullo que venía del confesionario. Pensé que era alguien esperando confesión, así que me acerqué. Me arrodillé del otro lado, acomodé mi estola, y lo que escuché no fue una confesión, fue un rezo. Pero no un rezo cualquiera. Era un Padre Nuestro, al revés, palabra por palabra, al revés, con una voz que no era humana, no gritada, no deformada, solo fuera de este mundo, fría, perfecta, inhumana. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía hablar. Lo único que pude hacer fue levantarme, lentamente, y salir por la puerta trasera, con el estómago revuelto y las manos heladas. No le conté a nadie. Desde entonces, algo cambió en mí. Cada vez que entraba al templo por la noche, sentía que no estaba solo. Las velas se encendían solas. El incienso desaparecía. Una vez, encontré una figura, que no estaba ahí antes, tallada en una de las columnas del altar. Un rostro con ojos cerrados y boca abierta, como si estuviera a punto de gritar. Y luego vino la noche que nunca pude olvidar. La noche en que lo vi, con mis propios ojos, no en un sueño, no en un delirio, en carne y hueso, o algo que se le parecía. Pero eso,
Eso lo tengo que contar con calma, porque lo que vi esa noche no es solo para espantar, es para entender lo que realmente se esconde cuando creemos que estamos a solas frente a Dios. Lo que he callado durante más de 3 décadas, lo que aún tiembla dentro de mí, apenas comienza. El templo parecía el mismo, pero yo ya no era el mismo. Cada vez que entraba a solas, especialmente después del Ángelus, sentía un frío distinto. No era el clima, era una presencia, algo o alguien. Nunca lo vi completo al principio, solo fragmentos, sombras que cruzaban de lado a lado en el altar mayor, siluetas que se reflejaban en las puertas de vidrio, aunque yo estuviera solo. O esa sensación, que no puedo explicar, de estar siendo observado desde lo alto del coro, donde nunca subía nadie. Y luego estaba el olor, un aroma extraño, no a flores, no a incienso, era como metal caliente, mezclado con tierra mojada y sangre vieja. Lo sentía al momento de abrir el sagrario, no siempre, pero sí cuando me encontraba en días de ayuno o después de haber estado confesando durante horas, como si lo que estaba ahí se manifestara más fuerte cuando mi espíritu estaba más limpio. Una vez, durante la Semana Santa, se desató una tormenta terrible. El pueblo entero estaba sin luz, y yo, por necio o por devoción, decidí quedarme en la iglesia haciendo la hora santa. Recuerdo que me arrodillé frente al Santísimo con una vela encendida. El viento entraba por las grietas del techo y hacía parpadear la llama como si alguien soplara cerca. Fue ahí cuando lo escuché por segunda vez, más claro que nunca. No era una voz humana, no venía del aire. Era como si viniera desde dentro de mí, pero no era mía. Dijo solo 3 palabras: no estás solo. Me quedé helado. Y no de miedo, de certeza, porque supe, sin duda, que lo que habitaba en ese lugar no era solamente santo. Había algo más, algo antiguo, algo que estaba antes de que yo llegara, algo que había sido sellado, escondido o ignorado por generaciones de sacerdotes antes que yo. Con el paso de los años, empecé a investigar. Busqué en los archivos parroquiales, en los libros empolvados del cuarto de atrás. Ahí encontré una libreta manuscrita, con letra del siglo XIX. No tenía título ni firma, solo fechas. Cada página narraba pequeños hechos extraños. Monaguillos que no volvían a hablar. Figuras que cambiaban de posición durante la noche. Cruces que se volteaban solas en la sacristía. Llantos de mujer durante la misa de difuntos. Y en una nota particular, subrayada en tinta roja, leí algo que jamás se me borró. Lo que fue sellado bajo el altar no debe ser tocado. Quien lo despierte, cargará con su sombra hasta el final de sus días. Después de eso, comencé a tener sueños. Sueños donde caminaba solo por la nave del templo, pero los bancos estaban llenos, de rostros sin ojos. Todos me miraban sin párpados. Y yo caminaba con una vela que no alumbraba nada. Solo oscuridad. También empezaron a suceder cosas con los objetos litúrgicos. El cáliz desapareció una noche. Lo encontré 3 días después, enterrado en el huerto, envuelto en una tela negra, con un clavo oxidado atravesado en su base. Las vinajeras aparecían con agua oscura. Un día, el vino consagrado sabía amargo, y no era por mal estado. Supe que algo estaba alterando la realidad. Algo que no quería ser visto, pero que tampoco quería seguir dormido. Y entonces lo vi. Una noche, mientras preparaba la homilía para la fiesta de la Virgen del Carmen, el campanario sonó solo. Fui a revisar, pensando que alguien se había colado. Pero cuando llegué al altar, las velas estaban encendidas, todas, las 27, y en medio del presbiterio, de espaldas a mí, había una figura, alta, flaca, cubierta con una túnica negra, y en la cabeza llevaba lo que parecía una corona de espinas, pero hecha de huesos. No caminaba,
Flotaba, no hablaba, respiraba hondo, como si el mismo templo le diera aire. Yo quise hablar, pero mi voz no salió. Quise santiguarme, pero el brazo no me respondió. Solo pude cerrar los ojos y rezar el Padre Nuestro. Al revés. No por brujería, porque así me salió, como si la misma presencia me lo dictara desde dentro. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba. Al día siguiente, me confesé con el obispo. Le conté todo. Pensé que me iban a enviar a un psiquiatra, pero número. El obispo me miró en silencio y solo me dijo: «No eres el primero, pero serás el último en hablar». Y me mandaron a otro pueblo, lejos, donde nadie sabía nada, donde nadie me preguntaba por qué temblaban mis manos cuando tocaba el altar. 34 años he guardado esto. 34. Pero lo que descubrí debajo del altar, lo que removí sin saber, lo que desperté sin querer, no se va, no se olvida, no se borra con agua bendita. Porque hay cosas que la Iglesia calla, no por miedo, sino por misericordia. Y lo que yo vi, lo que encontré, y lo que desde entonces me sigue, aún no termina. Ni conmigo, ni con este templo. Han pasado 34 años desde aquella noche. 34 años en los que he seguido diciendo misa, bautizando niños, consolando viudas, dando la paz en cada celebración. Con esta verdad, latiendo en silencio detrás de mis ojos. Me volví experto en disimular, en sonreír, mientras por dentro algo me recordaba, todos los días, lo que había visto, lo que había oído, lo que toqué sin querer, y desperté. No es fácil cargar con algo así. Saber que bajo el altar donde tantos se arrodillan buscando consuelo, hubo, o hay, algo que no viene del cielo, algo antiguo, algo que no grita, pero susurra, algo que no se muestra, pero que deja señales, olores, sombras, frases dichas al oído cuando no hay nadie cerca. Podría seguir callando, morirme con esto y dejar que el tiempo lo entierre conmigo, pero hay algo que no me deja, algo más fuerte que el miedo, porque ya no estoy seguro de que se haya quedado ahí. Ya no sé si sigue bajo el altar, o si desde aquella noche algo salió, algo que aún camina, lento, buscando a quien susurrarle su nombre. Yo no busco que me crean. No estoy aquí para convencer a nadie, solo necesitaba decirlo, porque el alma no resiste tanto silencio, porque hay historias que, si uno no las suelta, se le pudren adentro, y porque tal vez, solo tal vez, alguien más, en alguna parroquia olvidada, en algún templo de piedra antigua, en medio de la noche, ha escuchado lo mismo. Un nombre, un susurro, una vela encendida cuando no había nadie. Si es así, sabrá que no está solo. Como yo tampoco lo estuve esa noche. Ni esa sombra, ni lo que viene después.